Incidente vial, Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula fallece, 2 personas son trasladadas a centros asistenciales y viajaban en el vehículo que provocó el accidente. Habitantes de Ciudad Peronia afectados por paro de transporte público. Pilotos afirman que no prestarán más el servicio porque están cansados de pagar tanta extorsión. Salubristas allegados a Partido Líder y a Partido Patriota bloquean carreteras en distintos puntos del país y afirman un nuevo bloqueo para la otra semana. Y en Noticias del Mundo, Fiscalía estadounidense investiga los motivos del por qué un hombre de 59 años desató una balacera en el interior de un cine en Luisiana. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias para este viernes 24 de julio de 2015. De inmediato vamos a ir a la residencia del ex jefe de facto José Efraín Ríos Montt, donde su hija Suri Ríos y sus allegados dan a conocer los motivos y su manifiesto respecto a las intenciones del Tribunal Supremo Electoral de no dejarlos participar en los comicios electorales. Afirman que también en esta conferencia de prensa hablarán de la situación y del estado de salud del ex jefe de facto. Oímos en directo esta conferencia de prensa en estos momentos. Satisfechos y muy contentos con el resultado de esto. Perfecto. En torno a este tema, ¿alguna pregunta, estimados amigos? De negarse el registro de ciudadanos a inscribir o a realizar la inscripción, ¿cuál sería el próximo paso? Un amparo provisional es una sentencia anticipada. Eso significa que el Tribunal de Amparo estimó que en base a la apariencia de buen derecho y al peligro de la demora se debe de ejercitar el derecho violentado y restituirse al amparista en el mismo. Por lo tanto, es una mini sentencia, es un auto que equipara a una sentencia de amparo y en caso de no ejecutarse se debe de ocurrir a una solicitud de debida ejecución ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, solicitando la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en caso de no ordenar la inscripción, porque ellos tienen que resolver de nuevo el recurso de revisión, declararlo con lugar y luego ya ordenar al Registro de Ciudadanos la inscripción. Entonces, el Registro de Ciudadanos debería ser simplemente operativo de la orden que dimane el Tribunal Supremo Electoral. Si en caso de no obedecer, entonces es igual como es un ejecutor de una autoridad reclamada, se procede contra la autoridad reclamada ante una debida ejecución ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con las consecuencias no solo penales, sino administrativas correspondientes. ¿Algún temor en este momento? Porque los magistrados del Tribunal Supremo Electoral han dejado claro que podrían acudir directamente a la CC para darle esta aplicación. Ejercitar los derechos en la Constitución y los medios impugnaticios no debe causar ningún temor. Así es el debido proceso, así es la institución. Por lo tanto, ellos están en todo el pleno derecho como partes de apelar y lo pueden hacer. Pero realmente ante la contundencia de que la propia Corte de Constitucionalidad en la opinión consultiva 212-89 y reiterada posteriormente en un voto razonado de 3 actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad han dicho que esa es la interpretación de esa frase, de ese literal de ese artículo 186. ¿Consideran ustedes prudente que el TSE apele esta decisión o continúan o es verlo el tribunal continúa negándole la inscripción a reglas? Yo realmente le voy a dar mi opinión muy personal. Yo no lo apelaría, porque una sentencia de amparo firme y ejecutoriada es una prueba de la emisión de resoluciones violatorias a la Constitución, sino que otros más delitos por violar el principio de legalidad, principalmente contra una norma constitucional. Entonces es un documento que prueba la comisión de un delito. Y de caso de estar nosotros en lo correcto, que ya está demostrado cómo sí lo es, no sería prudente, porque realmente las partes, tanto el partido como los amparistas en lo individual, podrían proceder contra este tribunal que ha dictado resoluciones violatorias a la Constitución en forma continuada. Resuelven el recurso de nulidad, resuelven el recurso de revisión y ahora apelarían
ante la negativa a la resolución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Yo consideraría que no es prudente. Y en el caso de la candidata Ríos, ¿es un temor porque este caso una vez más llega a la sociedad? Yo no tengo ningún temor. La decisión de la Corte Suprema de Justicia ha sido una decisión contundente. El voto, el apoyo, la decisión de los 13 magistrados para que se cumpla con la ley y con la Constitución es contundente. Ellos no responden, como algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a una instancia política. Han respondido a la ley y al Estado de Derecho. Y en este caso el amparo es en definitivo el que ha dado los magistrados de la Corte Suprema. No, es un amparo provisional. Este es, como le digo, cuando el propio Tribunal de Amparo detecta solo de entrada que efectivamente hay una violación del derecho y que de no ejercitarlo se violaría de manera irremediable, que haría irrestituible o muy gravosa la situación anterior. Imagínese reimprimir papeletas, anular elecciones. Entonces todo esto es lo que observa el Tribunal de Amparo y protege interinamente a los amparistas ordenando la inscripción de inmediato. Pero implica que ellos detectaron el fumus boni iuris, que significa la apariencia de buen derecho. Quiere decir, sí hay buen derecho. Y por lo tanto hay un peligro en la demora, hay que proceder de inmediato. Licenciada, ¿usted continúa con su gira en interiores de la plaza pública a efecto de poder trabajar sobre? Yo no me he detenido en todo este proceso. Cuento con un equipo jurídico realmente esforzado y trabajador que está haciendo todas sus funciones jurídicas, y yo me he dedicado a mi campaña política, a hablar con las personas, a agradecerles su apoyo, a hacer los anuncios que corresponde y a hacer mi trabajo como candidata presidencial. Yo sigo. ¿Algo más con respecto a este tema, colega? No. ¿Alguna otra pregunta? Huicho, ¿tú tienes alguna vez? No. Yo solo quisiera agregar que estamos congratulados con la resolución que ha dado la Corte Suprema de Justicia, pues es una resolución en ley, es una resolución de derecho. Las anteriores que hemos recibido de parte de los órganos electorales han sido resoluciones que no han estado en ley y que aparentan ser de índole política. Así que este amparo es muy importante, por lo que ha dicho mi estimado colega el licenciado Francisco Capuán, porque la Corte reconoce con solo examinar prima facie los recursos, las acciones de amparo, que hay una violación, una amenaza a la violación de los derechos que han sido conculcados, en este caso al partido Visión con Valores y a la candidata Zuli Ríos, y por ello otorgan el amparo en resguardo de los derechos humanos y en resguardo de su derecho a participar. Solo para la licenciada Ríos, usted en sus declaraciones en un minuto dijo que los magistrados del TNC responden Algunos. Dije algunos. Lo que sucede es que usted conoce nuestro sistema de elección en la Constitución, y por supuesto es una instancia política la que elige a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Pero eso es una cuestión. Otra cuestión es que respondan a los intereses del partido que los empujó para que llegaran a ese puesto o que cabildeó por ellos. Entonces hay que hacer una diferencia, porque cuando ya están electos como magistrados, ellos no se deben a nadie más que a la ley. Pueden tener simpatías de diferentes miembros de diferentes partidos políticos o de formas de pensar, pero eso no quiere decir que ejecuten lo que esos miembros de esos partidos políticos les digan, sino que tienen que conducirse de acuerdo a la ley. ¿Y de estos 5 cuántos responderían a ese interés? Vea usted que únicamente la licenciada Mijancos razonó su voto tal cual la Corte Suprema de Justicia nos ha dado hoy el amparo provisional. Licenciada, en otro tema, ¿qué opina acerca de...? En otro tema, yo quisiera darle la palabra al licenciado Rosales. Usted me quiere preguntar el general Ríos Montt, ¿verdad? ¿Cómo no? Licenciado Rosales, por favor. Solo que... Claro que sí, claro que sí. Habla fuerte.
Buenas tardes a todos. El día de ayer estuvimos en una audiencia relacionada con el caso en el cual participo como abogado del general José Efraín Ríos Montt. Una audiencia en la cual el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo, Grupo B, emitió una resolución completamente alejada de derecho, completamente alejada de cualquier consideración a la condición humana, a la debida consideración a su integridad física y a la debida consideración a su seguridad, ordenando su internamiento sin ningún fundamento jurídico en una institución, el Hospital Nacional de Salud Federico Mora. Quiero dejar muy claro que la posición de la defensa el día de ayer y el día de hoy, y ha sido siempre, ha sido que no nos oponemos a la evaluación médica, física, psiquiátrica y de cualquier índole a nuestro defendido, el general José Efraín Ríos Montt. A lo que nos opusimos, ni tampoco nos hemos opuesto a que lo examinen los médicos que las señoras juezas o el Ministerio Público o los creyentes adhesivos deseen hacer. A lo que nos hemos opuesto es a que esos exámenes se pueden muy bien hacer en un hospital que reúna las condiciones propias que requiere cualquier persona, pero especialmente un hombre mayor de 89 años que está enfermo y que necesita cuidados especiales. Las señoras juezas del tribunal del Grupo B de mayor riesgo, obviando cualquier consideración en materia de derechos humanos, lo envían y ordenan el internamiento en lo que la BBC de Londres ha calificado y ha hecho público al mundo como el peor y más peligroso hospital de Latinoamérica. Un hospital que no tiene ninguna condición para ser considerado ni siquiera como hospital. Así que nosotros sentimos que ha sido es inhumana, es irrespetuosa de los derechos humanos, genera responsabilidad para quien la emitió. Y por supuesto, nosotros como abogados, obligados a la defensa de nuestro cliente, obligados en convencimiento de su defensa, vamos a interponer todos los recursos y vamos a hacer uso de todos los medios que la ley nos dé para evitar ese atropello a la condición humana de nuestro defendido. Licenciado, usted ha dicho que son las juezas las que emitieron la resolución. ¿Usted cree que el juez no emitió la resolución? ¿Él no firmó la resolución? Esa es una pregunta. La otra es, ¿qué acciones legales inmediatas van a interponer ustedes? La respuesta a la primera pregunta es que es el tribunal, y me disculpo por hablar solo en nombre de las juezas, es el tribunal. Son los tres. Sorprende que tres abogados supuestamente conocedores del derecho, que ejercen una judicatura, lo cual los inviste de una alta responsabilidad que veo que no están cumpliendo, puedan emitir una resolución de esa naturaleza con esa liviandad con que se hizo. Dos, en el tema de las impugnaciones y acciones que vamos a interponer, el equipo de abogados que estamos trabajando en la defensa de ese caso, estamos presentándolo a la brevedad posible y estamos ya en la definición de eso. Así que muy prontamente, y la verdad es que el tiempo nos está premiando para ello, estaremos haciendo. Estas eran las imágenes de la conferencia de prensa que se da en la residencia del ex jefe de facto José Efraín Ríos Montt.